Por ser un elemento fundamental para la vida, pero en ocasiones escaso, la regulación del uso del agua es tan antigua como la humanidad. En la vertiente mediterránea española, los tribunales de regantes vienen garantizando su uso pacífico desde hace un milenio. Estos tribunales encarnan los principios de cooperación, respeto, acceso compartido y aprovechamiento sostenible del agua. En 2009, el Tribunal de las Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia fueron inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en representación de los tribunales de regantes del Mediterráneo español. El Tribunal de las Aguas de Valencia es la más antigua institución de justicia existente en España. Su origen se remonta a la época de Al-Ándalus, la España musulmana, previa a la conquista cristiana del siglo XIII. Posteriormente, los conquistadores cristianos mantuvieron los prodigiosos y extensos paisajes culturales andalusíes, articulados por las redes de acequias, y asumieron sus reglas de funcionamiento. En Valencia, el rey Jaume I garantizó que el reparto de aguas de las acequias continuara haciéndose según lo establecido en época musulmana. Junto con la base material, los nuevos pobladores heredaron y mantuvieron la dimensión inmaterial del regadío andalusí. Esta incluía el vocabulario, los principios y las instituciones, entre ellas las de la justicia y administración del agua. Este legado fue llevado siglos más tarde al continente americano por los colonos españoles, adoptándose como modelo de sistema de regadío y de organización social. El Tribunal de las Aguas está constituido por los síndicos representantes de las acequias que riegan el ámbito de su jurisdicción. Sus miembros son agricultores elegidos democráticamente por la comunidad de regantes a la que representan. Son personas reputadas por su honradez y su conocimiento de las costumbres propias. Una junta administradora elegida por la comunidad, al igual que el síndico presidente de la misma, vela por el cumplimiento estricto de las normas. Los miembros del Tribunal de las Aguas tienen jurisdicción para repartir el agua, establecer turnos de riego, gestionar la limpieza de los canales y el pago de cuotas para las reparaciones que puedan necesitarse. Este tribunal tiene una doble función: judicial y administrativa. El Tribunal de las Aguas asume las funciones jurisdiccionales y la Junta de los Síndicos la administrativa. El Tribunal de las Aguas se reúne todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Celebra sus juicios en audiencia pública de manera oral. El procedimiento es gratuito, sumarísimo y en valenciano. Las partes enfrentadas exponen sus argumentos. Si el tribunal lo estima necesario, se inspecciona el lugar de los hechos. Los jueces agricultores pronuncian su sentencia de forma inmediata. Las sentencias, inapelables ante la justicia ordinaria, son acatadas sobre todo por su imparcialidad y por la autoridad moral de quienes las dictan. El tribunal dispone de un alguacil para convocar a los demandados y garantizar el orden en la conducción de los juicios. Lleva el gancho, instrumento cotidiano de los guardias de la acequia, que se ha convertido en símbolo de autoridad. La ejecución de la sentencia corre de cuenta del síndico correspondiente. Además, el Tribunal de las Aguas de Valencia desempeña un importante papel como símbolo visible de la comunidad a la que pertenece. Así lo demuestran sus rituales y su fuerte presencia en la iconografía local. Consciente de su profundo significado cultural y medioambiental, el Tribunal de las Aguas de Valencia está comprometido con el mantenimiento futuro de su cultura y de su forma de vida, seña de identidad de todo un pueblo.